que lleva por título Creencias de los profesores de educación secundaria sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las reglas de Euler bajo el enfoque semiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Tesista quien les habla, Elmer Guevara Vázquez, y mi asesora, la doctora Norma Rubio Huepecha. Bueno, quiero empezar hablando de los antecedentes que he considerado en esta parte. Voy a empezar hablando de los estudios que presentan Ramos 2005, Pino 2013, Firmepont y Godino 2013 también, quienes señalan que durante los últimos años se ha incrementado el interés por acercarse a los conocimientos matemáticos que el profesor tiene para impartir a sus estudiantes. Bajo en estos estudios también señalan que es muy importante que se debe conocer las creencias que los profesores tienen, ya que de cualquier forma influyen en el aprendizaje de los estudiantes y también en las creencias que ellos se formen sobre dichos aprendizajes. Otro estudio que he considerado es el de Lebrija, Flores y Trejos 2010, quienes señalan que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor es un ente muy importante durante el desarrollo de cualquier sesión o actividad de aprendizaje. En cuanto al objeto en sí, el objeto matemático de estudiar, he considerado dos antecedentes. El primero es el trabajo de Chávez y Parragués 2014. Pero antes quisiera decirles que en cuanto a la regla de Euler, he identificado muy pocos trabajos, no se han encontrado muchos trabajos. Quizás este sea el único donde se mencione a la regla de Euler directamente. Bueno, se hace un estudio previo para identificar ciertos conocimientos que se desarrollan cuando se estudia la regla de Euler y se llega a algunas conclusiones como la siguiente. Ellos mencionan que si el estudiante es capaz de trazar la regla de Euler, entonces eso evidencia que se ha apropiado de los conocimientos, de todos los conocimientos acerca de las líneas y puntos notables en un triángulo. Luego tenemos el estudio de Reyes y Monserrat 2014. Ellas mencionan que se ha hecho un estudio sobre la presentación de las líneas y puntos notables en los libros de texto de nivel secundario, incluso en los libros de texto a nivel primario, y llegan a ciertas conclusiones, que es posible que los errores que cometan los estudiantes se deba a la forma como está organizado estos conocimientos en los libros de texto. Dicen, por ejemplo, que en muchos casos se presentan figuras llamadas, así por decirlo, prototípicas, que solamente sus trazos se realizan cuando esta figura, en el caso que me estoy refiriendo, el triángulo, están en una sola posición. Y de repente cuando se le lleva al estudiante y se lo cambia de posición, ya quizás eso crea un conflicto cognitivo en el mismo estudiante. Siguiente. La justificación. Aparte de los documentos que hemos revisado como el DCN, en el cual se contemplan las líneas y puntos notables, si bien es cierto, no específicamente nombrado, pero está en todo un nivel. También hemos encontrado donde se trabaja más profundidad en el libro de cuarto grado de secundaria. Aparte de ello, he considerado lo siguiente. Nuestro trabajo creo que es relevante porque permite hacer un estudio sobre el origen de las creencias y cómo influyen estas creencias del docente en los aprendizajes de los estudiantes. Por otro lado, como lo menciona Echevarri y Reddy, 2009, quienes afirman que se han identificado muchas dificultades en el tratamiento geométrico en general, pero en particular, en cuanto a las líneas y puntos notables, también se presentan muchas dificultades cuando se los aborda o el docente lo aborda para poder enseñar a los estudiantes. Bueno, Chávez y Parragués, 2014, también mencionan que estudiar las líneas y puntos notables es de mucha importancia, porque moviliza diversos conocimientos dentro de la geometría plana. Si solamente nos centráramos, por ejemplo, en hablar de
de la mediatriz, el trazo de la mediatriz en el triángulo, tendríamos que ver, por ejemplo, distancia entre puntos, punto medio, perpendicular, entre otros conocimientos que se movilizan solamente para un punto notable. Y seguramente si analizamos los demás puntos notables y la recta de Euler como consecuencia, también se movilizan muchos conocimientos que son indispensables a tratar dentro de la geometría plana. Ya, todos estos antecedentes de nuestra investigación nos llevan a realizarnos una pregunta de investigación. Y la pregunta que nos hemos planteado es: ¿cuáles son las creencias de los profesores de educación secundaria acerca de la recta de Euler y cuál es la naturaleza de estas creencias? A partir de esta pregunta, también nosotros nos proponemos buscar cuál es el origen de esas creencias. Si el profesor puede haberlo adquirido en un proceso de aprendizaje, de repente también lo adquirió cuando estudiaba en la universidad, de sus maestros, o de repente estas creencias están determinadas por los textos, entonces buscamos ese origen, los analizamos, para luego realizar un estudio a través de un cuestionario, analizar sus creencias que tienen sobre el objeto matemático. Ya. Sí. Bueno, en esta presentación he puesto solamente el objetivo general. A partir de la pregunta, nos hemos planteado el siguiente objetivo general, que bueno, voy a comentar también acerca de los objetivos específicos. El objetivo general es identificar las creencias de los profesores sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la recta de Euler en educación secundaria, usando algunas herramientas proporcionadas por el enfoque entosemiótico. Cuando digo usando algunas herramientas del enfoque entosemiótico, me estoy refiriendo a una herramienta que el enfoque entosemiótico propone, que es la configuración epistémica y la configuración cognitiva de un objeto en estudio. Bueno, a partir de esto, para poder desarrollar este objetivo general, nos hemos propuesto 3 objetivos específicos. Uno, que es estudiar, buscar en libros de texto todo lo posible en cuanto a la recta de Euler, en cuanto a su historia y aspectos importantes que serían para tener en cuenta dentro de nuestra investigación. El segundo objetivo es buscar cómo las líneas y puntos notables, porque en el libro de texto del nivel secundario de 4º grado no se muestra específicamente la recta de Euler, pero sí lo menciona, que hace un estudio de las líneas y puntos notables. Entonces, nuestro segundo objetivo específico es realizar ese estudio en los textos para poder ver cómo están analizados, ya que de cualquier forma los docentes utilizan estos textos para poder enseñar a sus estudiantes. Y el tercer objetivo, que es lo he variado un poco con respecto a la presentación, y quizás en la siguiente presentación de mi trabajo lo voy a mencionar, es analizar las respuestas de los profesores a ciertos cuestionarios, para que a partir de esas respuestas nosotros analicemos sus creencias y concepciones sobre el objeto en estudio tratado. Bueno, en cuanto al marco teórico, como en el título mismo se menciona, el marco teórico estamos utilizando el enfoque ontosemiótico propuesto por Godino en diversos trabajos de investigación, Godino y colaboradores. He considerado algunos, por ejemplo, Godino 2003, Godino Basanero y Pon 2011, también tenemos Godino Basanero y Pon 2007, y entre otros trabajos de investigación. Ellos proponen que el enfoque ontosemiótico es un marco teórico que ha surgido en el seno de la didáctica de la matemática, articulando para ello diferentes aportes teóricos del conocimiento matemático que contribuyen a mejorar la calidad de su enseñanza y aprendizaje. Como decía, el enfoque ontosemiótico presenta diversas
diversas herramientas que nos ayudan para hacer ciertos análisis desde un texto. También se podría llevarnos al análisis de una actividad, una sesión de clase. En cuanto al trabajo de investigación que estoy presentando, vamos a hacer uso del primer nivel de análisis didáctico y que se resume en el siguiente cuadro, que ello también nos llevará a hacer la configuración epistémica y la configuración cognitiva. En este cuadro podemos observar que ante una situación problema se movilizan ciertos conocimientos que posteriormente van a ser bien articulados para poder realizar el análisis. Como se presenta, por ejemplo, el lenguaje matemático, tenemos ciertos argumentos, proposiciones, procedimientos y definiciones que no actúan en forma aislada, sino que se interactúan para poder hacer cierto análisis. Es bien presentar también un pequeño resumen sobre las creencias. Hay muchas investigaciones que hablan sobre creencias, muchísimas investigaciones, a tal extremo que de repente tanto difieren unas de otras investigaciones, o quizás algunos investigadores que proponen a partir de ciertas investigaciones su propia definición. Moreno y Azcárate 2003 afirman que las creencias son conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel particular por cada individuo. Esa es una de las definiciones que he podido presentar acá, que por supuesto hay otras definiciones también incluso contempladas en el trabajo. Sigue 1985 expone que las creencias y construcciones las creencias son construcciones mentales de la experiencia de cada individuo. Para nuestro trabajo he tenido conveniente tomar la definición de Peltzer, citado por Pino en el año 2013, para quien las creencias deben ser entendidas como disposición para la acción, en relación con las acciones, las cuales son producto de un estímulo. Bueno, en esta parte, por ejemplo, lo he contemplado, lo que está dentro de paréntesis, cuando decimos que es una disposición para la acción. Esto implica que lo que uno cree le va a llevar a actuar de una u otra manera. Por eso es que dice acá, cuando uno quiera, por ejemplo, identificar las creencias de un profesor, le va a realizar cierta pregunta o cierta tarea y él empezará diciendo: yo creo que. Y de toda manera que lo que uno imparte en el aula es lo que él cree. Uno no puede impartir lo que no cree. Entonces, de esa manera nosotros podemos concluir que las creencias de los profesores influyen en el aprendizaje y también influyen en la formación de creencias de sus propios estudiantes. Bueno, en cuanto al objeto matemático, para la definición formal he tomado la definición de Saavedra 2011 y considero tres puntos importantes, que es el trazo de la mediatriz y como consecuencia el ortocentro, el trazo de la mediana y el baricentro y la primera me he equivocado, es el circuncentre, el trazo de la altura y el ortocentro. ¿Por qué estas tres líneas notables y esos tres puntos notables? Porque la recta de Euler es aquella recta que contiene justamente a los tres puntos notables que los he mencionado. También he observado un análisis en el libro de texto de cuarto grado de secundaria, donde se trata, como ya lo dije, no
No menciona específicamente sobre la recta de Euler, pero sí habla de las líneas y puntos notables. Se ve la forma como está organizada en el texto y las conclusiones, e incluso nos muestra la forma en cómo se deben realizar los casos. En cuanto al instrumento de recoge de información, he propuesto un cuestionario. ¿Por qué este cuestionario? Como lo dije en el objetivo número 3, en el objetivo específico número 3, que nosotros vamos a analizar las creencias de los profesores. Para ello entonces nos hemos propuesto ciertas preguntas. La primera demuestra demuestra el teorema relacionado a la mediatrix. Con esta pregunta nosotros buscamos ver qué conceptos el profesor utiliza para poder realizar la demostración y también la forma como va realizando su demostración. Así entre ellas tenemos otras preguntas y también que existen otras preguntas